Lo que le decíamos, 3 niños lamentablemente murieron por asfixia en Guayaramerín. Los pequeños jugaban y quedaron encerrados en una caja. En la actualidad, los menores fueron enterrados, su familia aún no comprende cómo pudo pasar esta tragedia. Se trata de una travesura que terminó con la muerte de los menores. Jugaban, ponían sus dibujitos, pensaban que todo estaba bien y que iban a quedar a salvo. Y era una caja como esta la que utilizaron los niños para jugar. Se metieron los 3. El mayor, ¿sabe qué edad tenía? 5 años. Y quizás era el responsable de cuidar de los otros hermanitos. Uno de ellos tenía solamente 2 años y pensaban que era un juego y era divertido. Quiero saludar hoy día al doctor Vladimir Aguilera. Él es médico pediatra. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Quizás la misión más grande de todo esto fue dejar a estos niños tan chiquititos solos. Sí, bueno, muy buenos días, Natalia, muchas gracias por la invitación. Sí, es una tragedia, sin lugar a dudas, lo que ha pasado con estos niños. Evidentemente, el mecanismo por el cual se ha producido la asfixia está relacionado directamente con una situación relacionada con descuido de la familia, ¿no? Y ahí tendríamos que seguramente hablar sobre temas más importantes como son las cuestiones sociales. Claro, esto es muy atípico. Ustedes reciben generalmente denuncias o casos de que se atragantó porque comió, ingirió algo, no pudo tragarlo, pero algo así no ocurre siempre. Sí, el mecanismo por el cual se ha producido la asfixia en estos niños es una situación atípica, ¿sí? Poco habitual. Generalmente los cuadros de asfixia que nosotros tenemos la oportunidad de asistir son niños en los cuales ellos ingieren algún cuerpo extraño o pueden llegar a producir un evento de asfixia con el propio alimento, ¿sí? O mientras juegan, ¿no? Es decir, los cuidados que se tienen que tener sobre todo con los lactantes y los preescolares en relación a los tipos de juguetes o el tipo de alimento que nosotros les vamos a dar tienen que estar acorde a la edad en cuanto al tamaño, ¿no? Porque evidentemente el mecanismo de la asfixia lo que va a producir es una obstrucción que puede ser parcial o total de la vía aérea dentro de lo que representa la ingesta de cuerpo. Pero enfocándonos en la situación de estos niños en Guayaramerín, sí. Ellos ingresaron acá y no pudieron abrir la tapa, mover la tapa, y fueron quedándose sin oxígeno, se desmayaron luego. Así ¿Cómo ocurre esto? El mecanismo de asfixia que probablemente ha ocurrido en estos niños, pues está relacionado con esto justamente. Lo más probable es que el baúl donde ellos llegaron a introducir se encontraba abierto. Y yo considero que esta situación se presentó porque tal vez fue más fácil ingresar en un baúl abierto y ya luego cuando llegan a cerrar la tapa, la fuerza, el peso que tiene el baúl, ellos no lograron abrir la caja, ¿no? En este caso el mecanismo de asfixia seguramente se ha relacionado con una sofocación y en este caso lo que pasa es que inicialmente hay disminución en el aporte de oxígeno dentro de ese ambiente. ¿Y eso qué genera? La falta de oxígeno o encontrarse en una situación de estrés como esta genera angustia. Y la angustia va a incrementar el trabajo de la respiración y eso hace de que el consumo de oxígeno se haga mucho más rápido y a eso tenemos que sumar la acumulación del dióxido de carbono, ¿no? Y esto también ha ocasionado seguramente una serie de síntomas que habitualmente lo primero que se va a presentar en grupos de edad pequeños es una pérdida del estado de conciencia. Se desmayan. Ellos se desmayan o puede esto acompañarse también de estado de náuseas y vómitos y finalmente esto conlleva a un estado de hipoxia, es decir, la falta de oxígeno dentro del cuerpo. Los padres dicen, hasta ahora no comprendemos qué pasó, pero creo que sí es comprensible. Sí, está claro. Por el antecedente, la manera en que se encontraron a los niños, el mecanismo es completamente entendible de qué es lo que hubiera pasado. Y el factor número 1 es descuido, vuelvo al principio. Sí, definitivamente sí. Ahí comento esta situación, ¿no? La situación social, es decir, cada vez es más frecuente que en el entorno tanto el padre, la madre tengan que trabajar y eso condiciona a que pues los niños a veces se queden solos, sin un resguardo, sin el cuidado de una persona y cuando se producen estas situaciones el hecho de exponerlos a cuerpos extraños, a sustancias o a elementos que pueden causar daño o que pueden ser peligrosos para ellos incrementa el riesgo de este tipo de eventos. La precaución para los padres es revisar todo.
No podemos dejar nada a merced de los niños, aunque estén con nosotros y bajo nuestra supervisión. ¿Qué hacemos con los baúles? ¿Cómo protegemos a nuestros niños de esto? Que parece inofensivo, pero no lo es. Bueno, en esta situación tan atípica, sí es muy importante que este tipo de dispositivos, si no tenemos la posibilidad de poderlos alejar del ambiente donde habitualmente se desplazan los niños dentro del hogar, sacarlos de la casa. O bien sacarlos, o bien tomar medidas de seguridad como algún tipo de candado que permita que ellos no logren abrir este tipo de dispositivos. Doctor, si cargue la tapa. Sí. Es pesada. Así es. ¿Un niño de 5 años puede levantar esto, doctor? Es muy difícil, ¿no? Por eso comento de que habría que estudiar bien la situación, el trasfondo. Probablemente la caja de por sí estaba abierta y luego ya les costó a ellos poderla abrir, ¿no? Porque esta que es pequeña, es pesada, es muy difícil. Así es. Bueno, doctor, gracias por los consejos y por acompañarnos esta mañana y explicarnos un poco más lo que pasó con nuestros niños en Guayaramerín. Buenos días. Muchas gracias. Tenemos más para usted, consejos aquí.